работу президента Трампа. Это должен сделать его избиратель, американский народ. И мы видим некоторые, мы объективно видим некоторые достаточно серьезные достижения, даже за тот небольшой период времени, за который он работает. Посмотрите на рынки, как они выросли. Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике. Это говорит о том, что они доверяют тому, что делает президент Трамп в этой сфере. Это знаете, при всем уважении к оппозиции президента Трампа внутри Соединенных Штатов, это объективные факторы. Есть вещи, которые, я думаю, что он и хотел бы сделать, но не смог пока, имеется в виду реформа здравоохранения, некоторые другие направления. Он говорил, кстати говоря, во внешней политике об улучшении отношений с Россией. Ну, это же очевидно, что даже если он хотел, пока он не в состоянии это сделать из-за известных ограничений. Но на самом деле я не знаю, это у него надо спросить. Есть у него еще такое желание, нет, или полностью оно исчерпано. Я надеюсь, что оно есть, и исхожу из того, что в конце концов в интересах американского и российского народа мы все-таки нормализуем наши отношения и будем развиваться, будем преодолевать общие угрозы. Они хорошо известны, это терроризм, борьба за экологические, решение экологических вопросов, там, борьба против распространения оружия массового уничтожения, преодоление кризисов в различных регионах мира, включая Ближний Восток, там, северокорейскую проблему и так далее, и так далее. У нас много вещей, которые мы можем, объединяя усилия, делать гораздо более эффективнее в интересах наших народов, чем это происходит до сих пор. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que para una lucha efectiva contra el terrorismo es necesario que ningún país utilice a los radicales para alcanzar sus objetivos políticos. Hizo esta afirmación en el marco de su rueda de prensa anual en Moscú, un encuentro de casi 4 horas. En él, Putin respondió a las preguntas de los periodistas sobre las próximas elecciones presidenciales, sobre el deporte ruso, las relaciones con los Estados Unidos o la crisis siria, coreana y ucraniana, entre muchos otros temas. Semyon Senderov nos hace un resumen. Semyon, ¿qué tal? ¿Podrías ampliarnos y darnos un resumen sobre las declaraciones del mandatario ruso, por favor? Hola Diana, ¿qué tal? 65 son las preguntas que se realizaron durante esta rueda de prensa de Vladimir Putin y uno de los ejes centrales fue las futuras elecciones presidenciales de Rusia 2018. En ese contexto a Vladimir Putin le habían preguntado si no se siente aburrido por no tener una competencia fuerte y Vladimir Putin ha destacado que en ese precisamente sentido la gente tiene derecho a estar descontenta, pero la oposición debe ofrecer una alternativa a la que confía la gente. También en la sala estaba presente la periodista Ksenia Sobchak, la que había anunciado su intención de luchar por la presidencia, pero Vladimir Putin criticó su lema, que es ir contra todos, que no ofrece nada positivo, aseguró el mandatario. Y también el tema de las elecciones se reflejó en el campo de deporte. Vladimir Putin ha asegurado que Rusia sí tiene parte de culpa de la exclusión de los deportistas de la selección rusa de los próximos Juegos Olímpicos de invierno, porque sí hubo casos de dopaje. Sin embargo, destaca que también los tienen otros países, pero ahí no se mezcló la agenda política de las elecciones como pasó en Rusia. De hecho, vamos a escucharlo. El escándalo se desarrolla de cara al calendario interno político ruso. Digan lo que digan, estoy convencido. Es que sé que es así, independientemente de lo que se comente. Al mismo tiempo, y también se ha dicho que tenemos culpa. Hemos dado motivos para ello, porque se han detectado casos de uso real de dopaje. En realidad se han registrado casos asimismo en otros países, pero en torno a esos países no hay tanto alboroto politizado. Otras elecciones de las que se hablaron fueron las presidenciales estadounidenses. Vladimir Putin respondió a la pregunta sobre la supuesta injerencia rusa y ha destacado que se trata de un invento de la oposición de Donald Trump. Sin embargo, ha asegurado que las medidas de respuesta que se tomaron las autoridades del país contra algunos medios rusos pues cuestionan la democracia que promueve Washington. Vamos a escucharlo.
La participación de RT y de Sputnik en el volumen total de información es muy pequeña en comparación con lo que hacen los medios estadounidenses en todo el mundo y en Rusia. Y esto parece una amenaza. ¿Dónde está la libertad de difusión de información? Esto es la pieza angular de la democracia de Estados Unidos. También Vladimir Putin ha destacado su fe en que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos puedan normalizarse. Pero hablando también de la seguridad internacional, como no, se mencionó el tema de Corea del Norte. Y aquí es importante destacar que, según Vladimir Putin, Washington ha puesto a Rusia en una fila con Corea del Norte e Irán, pero al mismo tiempo quiere que solucione esta situación. Aquí el mandatario cuestionó su sensatez. Los congresistas y los senadores tienen un aspecto muy agradable, con trajes y camisas. Al parecer son inteligentes. Han puesto a Rusia al mismo nivel que Corea del Norte e Irán y paralelamente empujan a su presidente para que convenza a Rusia para resolver juntos el problema norcoreano y el asunto del programa nuclear iraní. Entonces, ¿son gente normal? Frente a los retos de la seguridad internacional hay que unirse, decía Vladimir Putin. También habló de la situación en Siria, sobre la reciente victoria que proclamó Rusia sobre el Estado Islámico y ha asegurado que los actores políticos internacionales no deben utilizar a los terroristas con sus propios intereses. Es importante que en Siria y en otros lugares también, todos los participantes de esos procesos y los actores globales no tengan el deseo y la tentación de usar diferentes grupos terroristas, cuasi terroristas o radicales para alcanzar sus objetivos políticos pasajeros. En su tiempo crearon a Al-Qaeda para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán y al fin y al cabo esa formación asestó un golpe a Nueva York el 11 de septiembre. Son realmente muchas las preguntas que se abordaron durante esta rueda de prensa que duró casi 4 horas. Se trata de los temas de economía nacional, de los gobiernos regionales, pero hay una pregunta que todavía no tiene la respuesta y es pues quién estará en esa sala y tendrá que responder a las preguntas de la prensa el próximo año. Gracias, Semyon, por el completo informe. El mandatario ruso manifestó a los medios su intención de establecer unas buenas relaciones con Donald Trump. Sobre este asunto, Walter Formento, presidente del Centro de Investigación Política y Económica de Argentina, opina que la estructura política de los Estados Unidos dificulta la posibilidad de mejorar las relaciones entre Moscú y Washington. Los grandes obstáculos para avanzar en la consolidación de esos lazos que deben cooperar a la construcción de un mundo en paz, se dificultan por la propia crisis al interior de los Estados Unidos, es decir, una crisis estructural donde los grandes actores del poder dentro de Estados Unidos pujan por retomar el control de los destinos de los Estados Unidos. Y eso no solamente obstaculiza la política internacional de los Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con Rusia y con Putin, En la Franja de Gaza, el ejército de Israel ha bombardeado varias posiciones del movimiento palestino Hamas. Según un comunicado de la defensa israelí, el ataque alcanzó a 3 instalaciones militares usadas para almacenar armas y entrenar a las milicias. Ello ocurre después de que Israel derribara 2 proyectiles lanzados desde la Franja de Gaza.
Al intercambio de ataques se suman los arrestos realizados por el ejército israelí en Jerusalén a decenas de palestinos acusados de estar involucrados en protestas antijudías. Hamás anunció esta semana el inicio de la tercera intifada contra Israel en un contexto de violentos enfrentamientos en Cisjordania. El conflicto palestino-israelí se ha visto agravado tras la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El mandatario también anunció su intención de trasladar la embajada de los Estados Unidos a esa ciudad. Este movimiento provocó un gran descontento entre los países musulmanes y también preocupación por parte de la comunidad internacional. La jornada anterior, la Organización de Cooperación Islámica, compuesta por 57 naciones, acordó reconocer a la parte oriental de Jerusalén como capital de Palestina y exigió excluir a Estados Unidos del proceso de paz palestino-israelí. Un juez belga ha cerrado oficialmente el proceso de extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y de 4 exconsejeros. La Fiscalía de Bruselas ha declarado el caso como no procedente y el trámite ha durado tan solo unos minutos. El cierre definitivo supone que las medidas cautelares impuestas por la justicia belga quedan sin validez. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo español decidiera retirar las órdenes de detención de Puigdemont y 4 exconsejeros catalanes. Recordemos que tras entregarse a las autoridades belgas el 5 de noviembre, estos 5 políticos quedaron en libertad con medidas cautelares. Actualmente el presidente participa en los mitines de la campaña electoral del 21 de diciembre en vía conferencia. ¿Y qué pasará con el sistema de cuotas de la Unión Europea en la acogida de refugiados? Este asunto es un tema de discusión en la cumbre comunitaria de esta jornada, y es que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya ha calificado el modelo como divisorio e ineficaz, con lo que ha suscitado una avalancha de críticas. Acompáñenme porque quien ha analizado y tiene información al respecto, por sobre todas las cosas de los refugiados y cómo han sido acogidos durante estos años, Javier Sanz se encuentra ya en nuestra redacción. ¿Qué tal, Javier? Bueno, Diana, la crisis de los refugiados, uno de los problemas más importantes, sin duda, de los últimos años. Millones de personas desplazadas que huyen de sus ciudades natales por los diferentes conflictos y guerras que viven para buscar, pues, simplemente una vida mejor. Pero esto no es lo más dramático, ya que muchas de esas personas se quedan en el camino, mueren en ese intento de buscar un futuro mejor. Solo en este año 2017, más de 3.000 personas, de 3.000 refugiados, han perdido la vida en el mar Mediterráneo, y desde el 2014 la cifra es escalofriante, Diana, más de 15.000 fallecidos. Estamos hablando de personas indefensas, niños, mujeres, familias enteras que tienen que dejar sus hogares. ¿Cuál es la respuesta por la parte del mundo? Bueno, la respuesta de la Unión Europea a partir de aquí ha sido clara. Hay que retomarse hasta el 2015 porque evidentemente esta gravedad de estos asuntos ha estado en la agenda de la Unión Europea desde el principio. En el año 2015 se creó el denominado sistema de cuotas obligatorio, y esto, ¿qué decía? Obligaba a los países de la Unión Europea a reubicar a los refugiados que entraban en los países de la Unión Europea cercanos al mar Mediterráneo, que es la principal vía de entrada a los refugiados. Repasando estas cifras, como aquí vemos, prometieron reubicar 160.000 refugiados de Grecia y de otros países. De ese número, fíjate la diferencia, solo 32.000 refugiados de Grecia y de Italia. Y volviendo también a ese año 2015, había alguna especie de ilusión por solucionar este problema, este grave problema de la crisis de los refugiados esta entrada, y aquí lo vemos reflejado en algunos de los medios de comunicación de Occidente, como titulaba El País: bienvenida mundial para los refugiados. También otro periódico español, El Confidencial, decía así: una marea solidaria da la bienvenida a los refugiados en Madrid. Y por último, otro de los titulares que hemos destacado, la emotiva bienvenida que le dieron a los refugiados sirios. Esta era la situación en ese año, hace 2 años, en el año 2015, Diana. Estamos hablando de situaciones humanitarias en las que diferentes personas se ven como tratando de llegar a un lugar mejor, que le dé posibilidades, pero ¿cuál es la realidad con la que se encontraron y cuál es la realidad del momento ahora? Bueno, la realidad actualmente es bastante polémica, y todo por lo que ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk,
que fíjate, aquí destacamos las bienvenidas, ha dicho literalmente, ha criticado ese sistema de cuotas obligatoria, diciendo que es muy divisorio y que es ineficaz. Evidentemente, estas palabras del presidente del Consejo Europeo no han tardado en llegar las reacciones por parte de muchos países, tanto a favor como en contra. En contra, por ejemplo, tenemos a estos países que están más afectados porque están cerca de ese mar Mediterráneo, como es el caso de Grecia, España e Italia, aunque también ha habido críticas a estas palabras de Tusk, como de Alemania y Suecia. Y ya no solo de países, sino directamente desde la Comisión Europea, del comisario europeo de Migración, de Dimitris Avramopoulos, que ha destacado estas palabras en contra de Tusk. El documento elaborado por el presidente Tusk es inaceptable y anti-europeo. Estas son las críticas, aunque también esas palabras han tenido respaldo por países que históricamente han estado en contra de ese sistema de cuotas obligatoria. Países como la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, que sí están a favor de que acabe por fin, dicen, ese sistema de cuotas. Bueno, veremos entonces a qué arreglo pueden llegar a tener y cuáles van a ser las consecuencias para las personas que son seres humanos. Gracias, Javier, por todo esto. Nosotros hemos hablado de este problema con el historiador y doctor en política social, Sergio Fernández Riquelme. Él opina que si toda la carga de acogida recae exclusivamente sobre los países de entrada, esto conllevaría una grave crisis en la Unión Europea. Pues que se va a producir un grave conflicto interno, posiblemente traducido en el ascenso también en esos países de los partidos más nacionalistas, más contrarios a la llegada de refugiados a sus naciones, y asimismo se va a producir la deslegitimación de la Unión Europea como proyecto integrador, como proyecto cohesionador, tanto de los distintos países que deben colaborar a la hora de dar refugio a esas personas que vienen a Europa, como a la hora de afrontar otros problemas comunes que les afectan, como la salida del Reino Unido a partir del Brexit de la Unión Europea, o los problemas continuos que se producen en la gestión del euro como la moneda que debe cohesionar el nivel de vida y la solidaridad entre las distintas naciones, entre los 27 países que a partir de 2018 van a conformar la Unión Europea. En Estados Unidos, la libertad de navegar en Internet se puede empezar a ver comprometida, y es que la Comisión Federal de Comunicaciones decide en esta jornada si deroga la actual neutralidad en la red. Son una serie de reglas que impiden que los grandes proveedores de servicio controlen el ciberespacio. En concreto, la normativa estipula que las compañías no pueden acelerar o ralentizar el tráfico de las páginas web, bloquear el acceso a ciertos sitios o priorizar su propio contenido, entre otros aspectos. La comisión que va a tomar la decisión está compuesta por 3 republicanos y 2 demócratas, y se da la circunstancia además de que el presidente del organismo ha venido criticando desde hace tiempo esta reglamentación. Esta votación ya ha causado una oleada de reacciones en el espacio cibernético, mientras grandes empresas como Comcast y Verizon están en contra de la imparcialidad. Hay otras que denuncian su posible eliminación. Netflix y otras populares plataformas han publicado mensajes donde abogan por preservar la neutralidad, más precisamente. Y en esta misma línea se han manifestado algunos denominados pioneros de Internet, que recalcan que la propuesta de la Comisión se basa en su comprensión errónea sobre la tecnología de la red. Una encuesta hecha por la Universidad de Maryland refleja además datos interesantes. Muestra, por ejemplo, cómo tanto republicanos como demócratas están en su mayoría en contra de la derogación de este precepto. Sobre las consecuencias de la eliminación de la neutralidad de la red, hemos conversado con el director organizativo de Center for Media Justice. Él es Steven Renderos y opina que sin estas medidas de protección, Internet podría ser utilizado para tener influencia en los procesos políticos. Un Internet sin las protecciones de la neutralidad de la red asegura que la persona con más dinero pueda influenciar el contenido digital que les llegará a los usuarios del Internet. Quiere decir que los más pobres y marginados de la sociedad van a ser relegados a una experiencia de segunda clase, y que los ricos van a tener la oportunidad de poder pagar para que su expresión pueda ser escuchada
y recibida por más gentes. En ese sentido, pues los más ricos son los que tienen la más influencia económicamente en esta sociedad. Entonces, en los Estados Unidos, mucha de esa expresión política va a ser al nivel más conservativo, como lo hemos visto en las cadenas de cable. Entonces, sí, existe pues esa posibilidad de que al moverse a un Internet sin estas protecciones, se va a poder utilizar el Internet más como una herramienta efectiva para poder tener influencia sobre el proceso político en los Estados Unidos. Solucionar las reivindicaciones de los pueblos originarios es uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar quien gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile este 17 de diciembre. El conflicto con los mapuches es cada vez más violento, según la opinión pública. Sin embargo, la mayoría de sus representantes abogan por el diálogo. Mauricio Ampuero investigó qué caminos podrían ayudar a resolver esta situación. Comparten una historia en común, de enfrentamientos. La historia de Chile está marcada por el conflicto mapuche. Demandan la restitución de sus territorios originarios, mayor autonomía y el reconocimiento cultural. Para conseguirlo, han seguido dos caminos. Uno a propósito del diálogo, que es lo que hemos hecho constantemente. Y la segunda fórmula, no la digo yo, sino que lo ha dicho la historia del mundo, que es la rebelión de los pueblos mismos. Y es este camino, el de la violencia, el que se ha incrementado en los últimos años. Incluso el Estado ha debido aplicar la ley antiterrorista debido al actuar de los grupos radicales minoritarios. Siempre el tema mapuche se termina hablando a propósito de qué, de la violencia. Y pocas veces se va a la profundidad de decirle de que aquellos dentro del pueblo mapuche que están dedicados a eso son minorías, son grupos muy pequeños. Y el resto lo que sí quiere es iniciar un diálogo. De hecho, el 77% de los mapuches rechaza los ataques incendiarios de los grupos indígenas. A la par, critican el empleo de la fuerza policial o que los agricultores usen armas para frenarlos. Lo que no significa que la demanda del pueblo mapuche, sus demandas de territorio, de reconocimiento de su identidad, sus demandas de autonomía no sean compartidas por la inmensa mayoría del pueblo mapuche, sino de la totalidad. Por eso el Estado ha buscado entregar algunas tierras a los pueblos aborígenes. Desde 1994 se han reasignado cerca de 230.000 hectáreas, según datos del actual gobierno. Pero el conflicto en la Araucanía no se limita solo a los territorios en el sur de Chile. También los pueblos indígenas instan a otra instancia, a los simbolismos de poder ver izada la bandera de su comunidad y también apelan a un cambio en la sociedad, en la educación de los chilenos. La mayoría de los mapuches anhela que los otros chilenos conozcan sus costumbres y a la vez compartir los beneficios de sus culturas. ¿Por qué hoy día no podemos hablar de salud intercultural en los consultorios? ¿Por qué no podemos hacer una educación en donde no se nos minimice como pueblo, en donde exista, donde hoy día el resto de chilenos sepa que es un rehue, sepa el valor de aquello? A mayor conocimiento, mejor convivencia. Por eso insisten en la necesidad de sentirse mutuamente respetados. Siempre lo tratan de indio, que son flojos y no saben la cosmovisión que nosotros tenemos para trabajar la tierra. Nosotros, la tierra es nuestra madre sagrada, la ñuque mapo le decimos nosotros. Ñuque significa madre, mapu, tierra. Mapuche es gente de la tierra. Para alcanzar un mejor entendimiento de su cultura proponen elevar su lengua a otro nivel. Como mapuche, culturalmente, la idea sería que fuera un ramo más en cuanto al estudio, digamos, de pre-kinder, o sea, así como integran otro idioma, inglés en este caso, para que así no se pierda la cultura, enseñarles desde chico. Y si de educación primaria se trata, en Chile es necesario un cambio aún más básico, el de la visión de la historia chilena narrada desde los conquistadores españoles. Y no había una mirada, un correlato respecto de los pueblos originarios que existían ya en Chile y se estudian solo muy aisladamente. Yo creo que eso sí va a ser un aporte en entender de que Chile existía antes de la llegada de los españoles y que tiene un componente de pluriculturalidad. Es el conflicto mapuche, que bajo la visión de la mayoría de los pueblos originarios no es un problema solo de tierras que se resuelva por la violencia. Por el contrario, es un asunto
de aceptación, educación y convivencia. Mauricio Ampuero, RT Chile. Ahora pasamos a más noticias en nuestro formato en breve. En Somalia, un atentado suicida ha dejado al menos 17 policías muertos y 20 heridos. El atacante, que iba vestido con el uniforme de las fuerzas de seguridad del país, entró en una academia de policía de la capital llevando un cinturón de explosivos. Lo detonó durante un desfile. El grupo terrorista Al-Shabaab ha reivindicado su autoría del ataque. Según datos de la ONU, el grupo es responsable de un 60% de las víctimas civiles del conflicto en Somalia entre enero 2016 y octubre 2017. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha condenado a 6 años de prisión al vicepresidente Jorge Glass por corrupción. El tribunal considera que el político se benefició de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Glass se encuentra en arresto preventivo desde el 2 de octubre y por el momento sigue en su cargo. La sentencia puede ser apelada y para que sea efectiva aún deberá ser confirmada por el tribunal. Por su parte, el expresidente Rafael Correa ha declarado que hubo irregularidades en el juicio y ha calificado de inocente al acusado. En las afueras del edificio, varios manifestantes se congregaron para expresar su apoyo a Glass. En Estados Unidos aparece muerto un legislador de Kentucky, Dan Johnson, que estaba inmerso en un escándalo de acoso sexual. Hace pocos días fue acusado de haber violado a una joven de 17 años en el 2012, algo que negó rotundamente. Según el análisis forense, murió a causa de un disparo. Esta fuente añadió que probablemente se trate de un suicidio. El grupo armado Clan del Golfo la consideraba la mayor banda de narcotraficantes de Colombia. Ha declarado un alto al fuego mediante un comunicado. También las llamadas autodefensas gaitanistas han extendido la medida por todo el territorio colombiano con motivo de la Navidad. El documento dice textualmente que los ciudadanos merecen la oportunidad por primera vez en la historia de vivir sin la zozobra del conflicto armado. El Clan del Golfo además exhorta al resto de grupos armados a que cesen la violencia. Los tripulantes de la nave espacial Soyuz MS-05 han aterrizado en la estepa de Kazajistán con éxito y sin contratiempos. Los 3 primeros miembros de la misión número 53 a la Estación Espacial Internacional se encuentran en buen estado. Estamos hablando del cosmonauta ruso Sergei Ryazansky, el astronauta de la NASA Randy Bresnik y Paolo Nespoli de la Agencia Espacial Europea. Ellos pasaron un total de 139 días en el espacio. A bordo de la plataforma orbital quedan ahora 3 tripulantes que permanecerán allí hasta que llegue la próxima misión. Se espera que el 17 de diciembre la nave Soyuz MS-07 parta hacia la Estación Internacional. Las noticias del mundo están aquí en RT. Enseguida regresamos con los titulares. Esta es la enorme verja fronteriza que actualmente separa Estados Unidos de México. Tijuana es un cementerio de sueños rotos, en donde el muro llega a dividir hasta lo inimaginable. Ese muro es un monstruo. Significa muerte, desolación, tristeza. El tú poderte tocar solamente con el dedo meñique con tu familia es como si estuvieras en una jaula, como si fueras un animal. No sé cómo has llegado tú hasta aquí, porque parece que la situación es muy diferente allí, ¿no? Totalmente diferente, Nicolás. La restricción la tienes de tu lado, que la policía de Estados Unidos no los deja acercarse. Pero aquí cualquier mexicano puede acercarse e intentar, pues, hablar o gritar. Aquí también se puede. Yo soy uno de esos ejemplos y quiero que la gente lo vea. Desafortunadamente aquí todavía está ese stereotype que te ven y te juzgan por lo que ven. No todos los deportados somos malos, ¿no? También hay gente buena y también le echamos muchas ganas. Estados
Estados Unidos da la espalda a los migrantes y refugiados, Trump abandonó un pacto mundial que buscaba mitigar la peligrosa migración de personas huyendo de guerras y miseria. Extracción o conservación. Defensores del ambiente demandan al gobierno de Trump por su decisión de explotar reservas naturales. ¿Quién decide si Jerusalén es de los israelíes o los palestinos? Este jueves en Detrás de la Noticia. RT comparte con ustedes la receta de un excelente show político. Necesitaremos lo más destacado de la información mundial, una pizca de los comentarios actuales, un poco de preguntas controvertidas. Añadimos invitados interesantes. Y desde luego, un toque del encanto del cocinero. Bienvenidos a La Cocina Política, el lugar donde las noticias obtienen sabor. Bienvenidos, vamos a repasar los titulares. El presidente ruso Vladimir Putin respondió a las preguntas de los periodistas nacionales y extranjeros, expresó la necesidad de tener una oposición competitiva de cara a las próximas elecciones presidenciales. En el aspecto internacional se refirió a la retirada de Estados Unidos de algunos tratados armamentísticos y a la politización de los Juegos Olímpicos y sus consecuencias para los deportistas rusos. El presidente del Consejo Europeo calificó el modelo de cuotas obligatorias para recibir refugiados de ineficaz. Se comprometieron a reubicar a 160.000 refugiados. Sin embargo, la cifra fue de 32.000. La política migratoria divide las aguas en la Unión Europea. Una nueva fórmula para navegar